Bueno, hola, ¿cómo están? Estamos acá de nuevo, Alex, Felipe, y hoy día tenemos invitada a la José para hablar sobre herramientas específicas de manejo emocional, estrés y ese tipo de cosas que puedan ayudar de manera práctica a todas las personas que están en la casa y que quizás no están sabiendo bien cómo lidiar con ciertas emociones o con ciertos estados de ánimo. La idea de hoy día va a ser tratar de focalizar la conversación en herramientas concretas y prácticas. Y bueno, les comento también, recordar siempre que este es un espacio que está construido desde el sur de Chile, con la mayoría de los invitados y las personas que van a hablar en este espacio también son personas que tienen experiencia en el sur de Chile, y eso nos da un contexto específico desde donde mirar la realidad, que creo que puede ser un poquito más de ayuda para las personas de acá. Eh, bueno, para dar comienzo, no sé si, José, tú quieres hacer una pequeña presentación de quién eres, y hay otro video donde conversamos nosotros, pero igual sería bueno para quienes nos ven ahí en el live. Ok. Bueno, primero que todo, buenos días. Mi nombre es María José, trabajo como psicóloga clínica, vivo acá en Santiago. Actualmente llevo 3 meses en cuarentena más o menos. Y bueno, este tema de la salud mental frente a estas circunstancias me parece que es súper importante como de conversar, para ir entre todos apoyándonos y elaborando las diferentes sensaciones que nos produce el encierro y el temor frente a la amenaza que representa la pandemia. ¿Ya? Eh, He trabajado en salud mental de niños, adolescentes, familia. También me he desempeñado en salud ocupacional y como perfeccionamiento tengo la herramienta del coach a nivel como ontológico, que tiene que ver con el desarrollo de la persona, y a nivel y a nivel organizacional también. Entonces, nada, pues agradecer el espacio para conversar y para poder educarnos entre todos. Bueno, ahí me surge como la primera visión de lo que hemos estado nosotros tratando de focalizar igual, que es analizar eh, las consecuencias del estallido social por un lado, y todo lo que implica el modelo hegemónico social, y por otro lado el encierro. Entonces hemos podido hablar un poco de qué es lo que está sucediendo a nivel emocional. Y en ese sentido me gustaría que pudiéramos comenzar con quizás ver o analizar las reacciones humanas frente a las situaciones de cambio. Eh, Porque la mayoría de las problemáticas, o muchas de las problemáticas que llegan a la salud mental o que afectan a las personas, tienen que ver con quiebres de situaciones que tenían un cierto ritmo, una cierta normalidad, ¿verdad? Y se transforman en otra cosa. Entonces, es en ese momento de poner a prueba herramientas o conocimientos propios. Muchas veces nos quedamos cortos porque la salud mental nos juega, ¿no es cierto?, en general un papel muy importante dentro de la formación de las personas, en general en nuestra sociedad. Entonces, quizás poder comentar un poquito sobre esos momentos de quiebre, de crisis, qué es lo que pasa con la persona. No sé, Alex, si tú pudieras comentarnos un poquito cómo ves ese aspecto. Sí, sí, bueno, una de las cosas bien interesantes bueno, que vamos a subir el material de José, que hablaba respecto a los niveles de estrés, por decirlo de alguna manera, no sé si eran los términos exactos, en un video que hicieron los dos en una entrevista. Está muy bueno, que lo vamos a subir. Y precisamente lo que ocurre es, para simplificar esto, es como el miedo, ¿ya? El miedo activa un proceso psicológico que tiene que ver con defenderse, atacar, huir o congelarse, ¿ya? Entonces,
Y eso provoca que la mente y el curso del pensamiento también se acelere. Entonces es como que el disco está así, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, y no para, ¿te fijas? Entonces es ahí donde cosas como tan sutiles y tan simples como la respiración, por ejemplo, puede hacer que que el curso del pensamiento, que la velocidad del pensamiento de la mente, cuyo motor es el miedo, porque el miedo enciende esto, es como una hélice, ¿ya? Entonces, desde la respiración, una cosa tan básica, ¿no? Desde la respiración nosotros podemos ir manejando estos niveles de estrés que son producidos por esta alteración a nivel de pensamiento. Como bien simple, ya acotando eso. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos durante el día lo que ocurre en situaciones de estrés, nosotros no estamos respirando. Es como que estamos como congelados así y no respiramos. Y cuando tú haces eso, cuando no respiras, activas en tu cerebro sistemas que tienen que ver con la emoción del miedo. Entonces, ante esa situación, nosotros somos animales también, entonces es como este león que va a cazar, que José también habla algo parecido ahí en el video anterior, el león que va a cazar no está respirando como siempre, ¿no? Como, estoy haciendo un poco la caricatura de eso, pero está así, está atento. ¿Y por qué? Porque está activando porque tiene que atacar. Y por otro lado, la gacela, cuando ya detecta que el león la va a atacar, está así, no está respirando muy poquito para no ser detectada. Y eso activa sus niveles activa la emoción también del miedo respecto a lo que tiene que hacer en ese momento para sobrevivir, porque en el fondo es un mecanismo de sobrevivencia y de adaptación. Entonces, si eso está permanentemente en tu cerebro activándose durante mucho tiempo, te vas a terminar enfermando, ¿ya? Y José también hablaba de eso, con respecto al factor tiempo. Porque claro, en cierto tiempo también es sano, porque es una respuesta de, como decía, de adaptación, qué sé yo. Pero si tú permaneces, peligro, digamos. claro, y si tú permaneces con eso, con la emoción del miedo por mucho tiempo, te vas a enfermar. Pero si es un día o un momento, vas a responder de acuerdo a la situación. Entonces, Claro. es ahí donde ¿sí? Lo que tú estás diciendo en el fondo es que hay un componente prácticamente biológico que, bueno, me lleva esto del bis y el VAS, ¿no es cierto? Que es una reacción biológica básica, neuronal también, básica de escape, huida o de ataque. Y hay otro periodo o de mantención de este estado que provoca un estrés o un deterioro de ciertas funciones de Claro, respuesta. porque se empiezan a quemar los fusibles, en palabras simples, porque es demasiada la energía que tú estás involucrando en eso. Entonces, Claro, es ahí. el factor tiempo. El factor tiempo que Claro, tú decías que es importante, porque finalmente esa reacción como de hiperactivación del organismo en general claro, es saludable para poder proteger la vida. Y si claro, entendemos que la pandemia es una situación que pone en riesgo la vida, inevitablemente el sistema nervioso se altera porque siente que tiene que en cualquier exacto. momento protegerse frente a una amenaza que es real finalmente. Claro, claro. Entonces ahí, eso que decía Alex es súper importante porque finalmente el cómo respiramos también nos conecta con determinadas emociones. Y cuando estamos desde el miedo, generalmente el tipo de respiración es corta y desde el pecho. Entonces vamos Claro, así, y ni claro. siquiera nos oxigenamos bien. Entonces, yo, por ejemplo, puedo no tener crisis de pánico y inducirme un tipo de respiración de ese tipo por 3 minutos y generarme una. Entonces, para poder de alguna manera trabajar el control o la regulación de lo que sentimos, es súper importante primero observar la respiración y después empezar a aprender a respirar bien. Y Claro. empezar a respirar bien tiene que ver, primero que todo, con mirar desde dónde estoy respirando y después, como un poco nos comentaba el Alex, empezar como a respirar desde el estómago. De a poquito ir bajando la respiración al estómago, porque esa es la respiración natural de los seres humanos. Si nosotros nos ponemos a pensar en cualquier guaguita, alguno que ha tenido contacto con guagua, la respiración es desde la guata, y eso Exacto. induce un estado muscular de relajación y por ende distiende el nivel de malestar de los pacientes. Entonces, las Buenísimo. crisis de pánico se trabajan mucho con la respiración diafragmática, por ejemplo, que no es más que aprender a
identificar que estoy respirando probablemente desde el pecho y bajar esa respiración hacia el estómago y progresivamente ir haciendo que sea más lento para desde ahí estimular el sistema nervioso para inducir su relajación. José, te Buenísimo, estás escuchando con un me poquito encanta de lo eco. que estás diciendo. Oye, ¿se escucha bien? ¿Sí se escucha bien? Mira, me encanta lo que está diciendo la José ahí, porque es re importante lo que tú acabas de decir, porque es una súper clave para las personas con crisis de pánico y con crisis de angustia también. ¿Por qué? Porque la atención se centra acá. Y si tú la respiración la llevas al estómago, la llevas específicamente al ombligo, o el hara, como se conoce, 3 dedos debajo del ombligo, los japoneses hablan de ese punto ahí, y empiezas a respirar de ahí, tu crisis va a ir calmándose poco a poco, y va a ir diluyéndose. Exacto. Entonces, es una buena, vamos a hacer algunos ejercicios al final de este programa, como unos ejercicios como simples entre los tres, pero es re importante el rol de la respiración, y Felipe ahí igual tiene hartas cosas que decir, porque él también sabe de manejo de respiración. Sí. Yo quiero puntualizar en realidad el tema un poquito antes, que es cuando o cómo nos damos cuenta que esta reacción de miedo está siendo demasiado extensa. Porque ya acordamos, ¿no es cierto?, que el miedo es una reacción que nos puede servir o nos puede ayudar para hacer frente a situaciones complejas, ¿no es cierto?, para resolver problemas que amenazan nuestra integridad. El miedo nos posiciona de una manera de poder reaccionar. Pero cuando este miedo se vuelve perjudicial, ¿en qué momento? O sea, ¿dónde está el punto ahí en que este miedo se vuelve perjudicial? ¿Cómo podemos darnos cuenta de ese punto? Porque es desde ahí donde voy a empezar a generar la conciencia. Pero yo creo que el gran problema, o el estrés, por ejemplo, es justamente el no haberme dado cuenta cuando este estado se volvió demasiado duradero. No sé qué pueden ahí comentar. Ahí el Alex decía una cuestión súper importante que tiene que ver con el factor tiempo desde mi perspectiva. En términos así como clínicos, se dice que el tiempo es aproximadamente un mes. Se espera que la persona en el momento del quiebre o cuando ocurra la situación complicada, digamos, tenga diferentes síntomas o malestares que vayan como aumentando durante un tiempo, pero después progresivamente bajando. Si estos malestares se mantienen e incluso comienzan a aumentar la intensidad y eso empieza a afectar la capacidad de funcionar de la persona, no solo en la pega, sino también ponte tú en la casa, en las relaciones con los demás. ¿Hoy me ven? ¿Sí? Oye, Sí. sí. O en las relaciones con los demás es ya momento para de alguna manera consultar por dos aspectos, porque el malestar no ha disminuido, sino que se ha mantenido e incluso ha ido aumentando su intensidad y además de eso, esto está impidiendo que la persona se desarrolle como antes lo hacía, no solo en un ámbito de la vida, sino en diferentes áreas como en general, digamos. Por ejemplo, Ahora, eso pasa cuando las personas llevan un mes sin dormir, ponte tú, quedan incluso propensas a tener un accidente. Las personas que trabajan con carga o con material pesado quedan en condiciones de mayor riesgo laboral, digamos. claro. ¿Querías decir Ahora, algo? hay un criterio que es clínico, ¿no es cierto? Y también hay otro criterio que tiene que ver con el contexto específico de cada persona, de cada familia, de cada situación, digamos, en concreto. Entonces, claro, nosotros clínicamente podemos decir un mes ahí me surgen dos cosas. Es un periodo en que habría que consultar o habría que tratar de tomar más conciencia sobre la situación, porque ya se está repitiendo mucho. Pero, Un mes como máximo, diría. Un mes como claro, límite, así como ya como que el punto de ebullición ya es demasiado un mes ya. pero hay también que ver que hay personas que tienen ciclos más cortos y personas que tienen ciclos más largos también. Entonces, hay ciertas señales concretas que a mí me deberían decir, oye, sabes que aquí está pasando algo. La José mencionaba un poco esto de cuando veo deterioradas mis relaciones personales, por ejemplo, en términos prácticos, quizás cuando ya no tengo tanta paciencia o cuando me afectan las situaciones cotidianas que antes no me afectaban, ahora me emocionan demasiado y no puedo yo mantener un equilibrio en mi respuesta a ciertas cosas. Igual me refiero a situaciones inclusive un poco más agudas o más molestas, como por ejemplo llevar 2 semanas sin dormir.
como por ejemplo tener dolores somáticos o por ejemplo una diarrea producida por algo que emocionalmente me está ocurriendo, cosas que de alguna manera te incapacitan como para poder hacer tu vida como la hacías frecuentemente. Claro. Lo que mencionas me parece esperable, o sea, todos estamos sintiendo mucha labilidad emocional, por ejemplo, mucha angustia, muchos están con problemas del sueño que no están pudiendo descansar con la misma calidad o la misma cantidad que antes, y también es entendible frente a un momento donde estamos procesando muchas emociones de angustia, de temor, de incertidumbre, que son difíciles de digerir, digamos. Ahí me surge el otro punto que quería mencionar, que tiene que ver con que estamos en un proceso largo de, eh, bueno, estallido social en un principio, pandemia ahora, ya son más de 6 meses más o menos, en donde mucha gente ha estado en constante estrés y estado de alerta. Entonces, como que me tiendo a pensar que ciertos estímulos del ambiente o ciertos contextos se han vuelto la normalidad de lo que es el vivir, digamos. Entonces, desde ahí muchas cosas o reacciones, como estaba mencionando la José, muchas reacciones que antes sí yo pudiera haber considerado totalmente fuera de lo habitual o poco sanas o poco... En este momento, con la extensión de la crisis, de las crisis y de los cambios, y que seguramente esto también va a seguir, muchas cosas que antes eran esperables, o perdón, que antes no eran esperables, ahora sí son esperables, ahora son parte de la cotidianidad. Entonces, eso igual cambia un poco el switch de cómo enfrentamos o de cómo deberíamos observar estos procesos. No sé, Alex, ¿tú qué pensáis? Sí, es que lo que tú estás diciendo es como es bien power, porque en realidad eh, la tendencia a la normalización también responde a una necesidad de adaptarse, a una necesidad de sobrevivir ciertas características estresantes que están ocurriendo y que vienen ocurriendo como sociedad, etcétera. Y ya no quiero entrar en eso porque lo hemos hablado bastante en otros programas, pero sí quiero referirme a que es algo complejo porque en el fondo se van normalizando ciertas conductas que tienen que ver con, como decía José, problemas para dormir, no sé. Mira, una cosa que quería puntualizar antes que se me olvide, que también uno, aparte de los factores que uno puede distinguir en uno mismo, ¿ya? También hay cosas que las otras personas te señalan, te están diciendo, oye, mira, andas más gruñón, enojón, andas más esto, otro, mira como... O sea, esas señales también uno tiene que tomarlas. O sea, no es como, mira lo que yo solamente estoy mirando, sino que también es importante lo que las otras personas ven de mí. Quería como colocar el paréntesis ahí. Porque si muchas personas ya me están diciendo eh, que ando de cierta manera anímicamente mal, qué sé yo, irritable, ya llevo un mes así, y yo no me doy cuenta, porque pasa que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, nos vemos inmersos a propósito de esto que está, de esta posibilidad de poder adaptarse a las situaciones estresantes que están ocurriendo. Entonces uno se va durmiendo en eso y no se da cuenta, ¿ya? Entonces no hay conciencia de enfermedad o no hay conciencia de que nos estamos enfermando. Entonces ahí uno tiene que ser humilde también y decir, bueno, si hartas personas me están apuntando a eso, quiere decir que algo está pasando conmigo. O sea, algo realmente está ocurriendo, entonces necesito ayuda, necesito ver realmente cómo poder afrontar esta situación. Eh, eso, pero tú me perdí un poco porque típico de psicólogo que se pone a hablar cosas que se alargan. Sí, no, no, yo solamente quería poner el foco como qué pasa cuando estos estados que en algún momento fueron anormales, digamos del contexto, ¿verdad? Se vuelven regulares, porque ya llevamos mucho tiempo bajo diferentes tipos de estrés, que mezcla todo, y ya lo hemos conversado y todos lo estamos viviendo, desempleo, encierro, enfermedad, etcétera. Pero cuando esto se alarga en el tiempo, yo me imagino que cambia también el cómo nosotros evaluamos un estado de estrés normal o anormal, o si es que tenemos que preocuparnos o no preocuparnos sobre algo, o no varía. Eso es una pregunta en realidad la que estoy tratando de poner acá. Está como bien interesante tu pregunta, Felipe, ¿eh? Pero creo que da para hablar mucho.
Muchísimo, porque ahí estamos cuestionando un poco el concepto de normalidad, de dónde se ponen los parámetros para medir esto y esto otro, ¿te fijas? Exacto, Porque esta es una normalidad nueva, una nueva normalidad, ¿cachai? Entonces los parámetros van a cambiar, entonces es un tema bien, bien denso, Igual como yo para poder pienso analizarlo. como me pasa que yo creo que los seres humanos somos animales que en definitiva definimos lo inteligente que somos a través de la capacidad de adaptación. Entonces yo creo que también todo lo que estamos viviendo puede ser como resignificado, se le puede dar un significado positivo. Podemos de alguna manera, por ejemplo, encontrar tiempo para hacer un montón de pendientes. Podemos de alguna manera cuestionar algunas cosas que quizás como humanidad, como economía o como persona creemos en relación al valor de la vida o en relación a ciertas cosas éticas. Podemos empezar a hacer deportes y rutinas que sean más nutritivas en términos de poder permitirme sentir que recupero un poco el control de mi rutina, por lo menos, en este momento de incertidumbre. ¿Me entiendes? totalmente. Entonces creo que un poco por ahí va la cosa de cómo vivimos esta comilla de la nueva normalidad en definitiva, porque claro, me parece que es normal ir sintiendo determinados cambios, malestares, angustias, sentimientos, pero cómo también nos vamos adaptando a esto y vamos enfrentándonos, sintiéndonos más competentes para que esto no sea algo que sea avasallador, sino que yo también me sienta con alguna competencias para poder hacer algo con eso que me pasa, por lo menos. Claro. Creo que por Sí, ahí va la cosa de... sí, es que me surge también por esto de los criterios clínicos, porque los criterios Ah, clínicos a no, los veces criterios clínicos establecen, apuntan al mes. Eso es lo que te dice el criterio claro, clínico. claro, claro, pero me refiero como a los criterios clínicos en general, como la función que tienen de encasillar o de ordenar, digamos, como ciertos fenómenos, pero cuando el contexto cambia y es otro, evidentemente que eso también se modifica. Y ahí es donde yo también apelo a los casos concretos e individuales de cada persona, de cómo cada persona estima que está llevando a cabo este proceso de adaptación o de readaptación. Porque claro, yo puedo decir, mira, clínicamente yo ya debería estar en un proceso, en una fase de enfermedad, por ejemplo, por todo lo que me está pasando. Pero quizás por mi situación es la respuesta que yo todavía necesito desplegar. Entonces ahí es donde cada persona es la que tiene que tener como la conciencia de determinar en qué momento yo estoy más El, allá de ciertos criterios el establecidos. tema ahí es que, ¿qué pasa si la persona no tiene la conciencia para poder determinar, autodeterminarse eso a sí mismo, ¿cachai? Claro, Entonces Yo ahí, creo que tiene que ver con educación también, no solo autoconciencia, o sea, tener claridad en lo simple que si durante un mes no puedo dormir, tengo que consultar por qué no puedo dormir, porque hay algo que me está pasando. Y eso, tener claridad que es un mes el criterio de alguna manera de mantener algunos malestares, pero que ya cuando eso se mantiene y continúa afectando, por ejemplo, si no duermo durante un mes voy a andar más irritable y por eso voy a tener más problemas de convivencia, es porque realmente está pasando algo de lo que me tengo que hacer cargo. Y simplificarlo en eso nomás. claro. Ese es el rango, una, ¿cachai? claro, una de las cosas que quisiera agregar ahí, que siento que por qué cuesta tanto, porque creo que nos cuesta a todos, es porque precisamente la emoción motor que está ahí es el miedo. Y el miedo, como hablábamos, es como paralizante, o huyes o atacas. Entonces, muchas de las veces nos quedamos paralizados y no hacemos nada. Entonces, ¿por qué? Porque hay mucho miedo, también miedo a la enfermedad, a reconocer que, chuta, estoy enfermo, estoy enfermando, ¿te fijas? Entonces, el miedo, una vez más, ahí anclándonos en una cuestión como que va pasando el tiempo y no vamos mirando lo que va ocurriendo porque es increíble, o sea, nosotros solamente estamos como humildemente tirando opiniones desde lo que estudiamos, desde lo que sabemos, desde nuestra experiencia clínica, pero hay todo un mundo todavía por descubrir respecto a lo emocional, a cómo afecta a la mente, al cerebro, al cuerpo. Hay algunas cosas bien interesantes, entonces precisamente en estos tiempos lo que estamos viviendo es la emoción que más se siente en el aire, incluso es el miedo. Entonces, eso como puntualizar respecto
a, a lo difícil que para una persona puede ser también tomar esta conciencia de decir, mira, estoy realmente enfermándome, entonces necesito hacer, porque necesito accionar, ¿cachai? Necesito pasar a la acción. Para pedir ayuda, yo necesito pasar a la acción. Entonces, es re difícil cuando tú estás como congelado en base al miedo también pasar dar ese paso, ¿cachai? Eso, puntualizarlo. Ahí como que yo creo que tocáis un punto súper interesante porque finalmente nos lleva a la pregunta de por qué nos cuesta hablar acerca de lo que sentimos, cuando eso que sentimos no es tan quizás socialmente validado, aceptado o esperable. O por qué nos cuesta quizás como reconocer cuando estamos vulnerables y a lo mejor cómo no sabemos hablar de lo que nos pasa también. Entonces yo creo que en general como todo esto que nos está ocurriendo nos muestra también las dificultades que hasta ahora hemos tenido para hablar de salud mental, para visibilizar lo importante que es en todo ámbito de la persona, incluso de la sociedad y el desarrollo social, digamos, y, y un poco quizás la invitación es a que empecemos a eso, a empezar a identificar un poquito lo que nos pasa, a ponerle nombre y a poner palabras y compartirlo con otros. Porque hay mucha gente que se enferma tanto de ansiedad, de crisis de pánico, de depresión, primero que todo porque no se da cuenta y el cuerpo te da de alguna manera esta enfermedad o este desequilibrio como para darte una posibilidad de que mires y que te hagas cargo de algo que está pasando, digamos. Desde mi punto de vista, la enfermedad siempre es como la posibilidad de volver al equilibrio una vez que uno se desconectó de las necesidades del ser, de la persona en definitiva. Entonces, me parece claro, que esto nos pone en manifiesto que tenemos pocas habilidades para hablar de nuestras emociones. Y por eso creo que a veces estamos tan complicados y por eso creo que también se pueden estar dando muchos conflictos familiares porque a veces hay cosas que pasan, no sabe uno por qué pasan y simplemente uno los actúa y la gente nos cuesta hablar acerca de qué es esto y sostener conversaciones difíciles muchas veces. Nos gusta hablar, pero hablar cosas quizás que son más livianas, que son más buena onda o que caen mejor, pero cuando tiene que ver con hablar de lo que no me gusta, de lo que me duele, de lo que me da rabia o me molesta, a Nos veces cuesta. podemos ser más complacientes. Se lo digo al Alex, pero no se lo digo al Felipe, que es con quien tengo el problema, digamos. Que es muy chileno, Claro, es claro. el doble estándar que le llaman. Hay algo ahí, hay algo no expresado ahí. Claro. Ahora, haciendo como un micro zoom, claro, llega un momento en que la persona tiene que llegar a este proceso de acción, de querer abrir, y ahí yo creo que es importante la conciencia de generar condiciones de encuentro. ¿Qué quiero decir con esto? Que para yo poder pedir ayuda o mostrarme vulnerable o cambiar una situación que me está eh, estresando, que me está dando pena o rabia, lo primero que tengo que hacer para poder comunicarlo es generar una condición de encuentro, es decir, generar el espacio en donde yo poder abrir ese proceso o comenzar este proceso de cambio. Y lo hablo tanto a nivel de personas individuales como también a nivel de colectivos. La necesidad de, que lo conversamos también en algún momento, de que todas las personas nos podamos ir haciendo cargo de estos aspectos de nosotros mismos, más que delegarlos, de los aspectos emocionales y de los aspectos eh, espirituales, mentales. Eh, y creo que un primer paso, o pudiera ser un primer paso, preocuparme de generar condiciones de encuentro. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si ahora que estamos todos más en la casa, poder tener instancias en las cuales nos encontremos, pero nos encontremos no solamente para compartir las rutinas ya establecidas, sino para poder conversar, para poder hablar y poder profundizar nuestros temas, nuestras relaciones. Y Oye, yo tengo dos preguntas buenas como para iniciar conversaciones así. Es como, por ejemplo, ¿cómo llegas a esta conversación? ¿O cómo llegas a este almuerzo? ¿O cómo llegas a esta once? Como partir con preguntas abiertas.
hablar de lo que pensamos y de lo que sentimos acerca de lo que está ocurriendo. Hablar como del ser finalmente. Ya, pero imagínate en una familia X. ¿Cómo sería así en lo concreto? Como que la persona llegue, haga un almuerzo, se siente y lance una pregunta. ¿Eso es lo que No, está mira, proponiendo? yo soy de las personas que no creen en las recetas. Yo creo que no todo nos sirve a todos y que cada uno tiene la magia de ir encontrando lo que le hace sentido y lo que le hace bien, ¿ya? A mí me parece en lo personal que los puntos de comer o cocinar son bonitos puntos de encuentro que permiten conversaciones, pero puede ser a través de un juego, de cualquier instancia de reunión que permita preguntar acerca de cómo estáis. ¿Qué te pasa? ¿Qué pensáis acerca de la pandemia? ¿Cómo hay estado hoy día? ¿Qué hay sentido? Como eso, como permitirnos hablar de lo que a mí me pasa respecto a lo que está sucediendo. Porque Claro, tendemos a hablar un poquito acerca de lo que a los otros les pasa. Y tendemos en las conversaciones, si nos ponemos un poquito a ver las conversaciones, a veces hablamos poco acerca de lo que nos pasa. Hablamos cosas, pero aparecemos poco. Entonces, quizás un poquito empezar a mirar como desde cuáles son la calidad de las conversaciones que estamos teniendo. Estamos hablando no de lo que nos pasa. Y si encontramos que no, vamos a hablar de su espacio. Yo Oye, quisiera... alguien no ha podido dormir, no le está Sí, pasando te algo escucha con raro. un poco de eco, José. sí, se te escucha ahí. A ver. Ya. Ahí Ya, quisiera agregar algo ahí. Quisiera agregar algo ahí. Creo que en mi visión, ¿ah? En mi visión. Yo creo que antes de repente hay gente, no todos, pero hay personas que necesitan aprender a gatear antes de caminar. Entonces, antes de hablar, primero hay que aprender a escribir, ¿ya? Porque si cuesta expresar en palabras, cuesta mucho. Primero hay que soltar a través de la mente y la escritura. Si yo todavía no soy capaz de plantearle algo a alguien, es re difícil para mí poder hablarlo así como así. Entonces tengo que ensayar primero. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Esto es como una sugerencia, un tip, tómenlo como ustedes quieran, pero es escribir algo como para ti, o incluso eso que tú estás escribiendo, pasárselo a la persona, o en un mensaje también, o un mail, un WhatsApp, como se pueden ocupar las redes ahora, se puede ocupar la tecnología. Entonces, y pasa mucho que a veces gente dice más escribiendo que hablando. O sea, hay gente que es muy activa en los grupos de WhatsApp diciendo, pero a la hora que uno se encuentra no dicen nada, no hablan, no. Y eso, no, eso es porque hay que pasar de ese paso, que es un paso mental al escribir, al poder mental también, pero de accionar. Entonces, por eso decía esto como de primero, a veces hay que aprender a gatear antes de caminar. Entonces, antes de hablar en un almuerzo, en una instancia familiar, a mí me parece que hay que ensayar un poquito antes, ¿no? Como escribir qué es lo que me gustaría decir. Como ¿Sí? partir de, me parece que esa parte tiene que ver con el observar, ¿no? Como que nos fuimos al tiro al Claro, hablar, pero la primera fase tiene que ver con identificar un poco lo que a mí me pasa. Y yo creo que José, espérate, estás con eco. Trata de verlo porque si no, no te vamos a... Ya, ahí sí, creo. si no me van a censurar. Sí, te vamos a tener que sacar nomás. Erase. Ya, no sé, ¿ahora se escucha bien? Ya, Sí, no. sí, sí. ¿Tú nos Ya. escuchas? Sí, yo lo escucho bien. Ya, no sé, te escuchas bien, dale nomás. Está súper interesante lo que estáis diciendo. Chuta, se me fue la onda. ¿En qué estábamos? Ah, no, que me parece que lo que aporta Alex es súper importante, que me parece que es súper importante de dos formas de verlo, de la forma que él dice como un ensayo antes de llegar a la conversación y también como una posibilidad de encuentro de la primera fase que tiene que ver con reconocer lo que a mí me pasa. Escribir es una forma de mirarse también, de encontrarse también. Claro. Entonces creo que antes de hablar siempre es importante primero saber qué es lo que me pasa. A veces, claro, reconocer lo que me pasa es más fácil a través de una conversación con otro. Ahí hay diferentes estilos, pero sí en el antes creo que el escribir puede ser una herramienta tanto como para reconocerme como también para expresar. Claro. Sí, y mira, y también como, porque es importante, también es un proceso como que va de la mano lo que tú estás diciendo, observarse también, es súper importante porque, ¿qué ocurre? Por ejemplo, puede haber un limitante que es a nivel mental,
a la hora de decir lo que yo quiero expresar. Por ejemplo, la mental emocional, la vergüenza, ¿ya? Entonces, si yo pienso mucho lo que voy a decir, por ejemplo, no digo nada, porque la vergüenza está asociada con la emoción del miedo. Entonces me paralizo. Entonces ahí donde también el observarse es muy importante, porque si yo no me doy cuenta que eso está ahí en mi mente, es bien difícil que pueda ir más allá. De hecho, ahí por eso el rol de la psicología transpersonal, ¿no? Que va más allá de la personalidad, que es esta vocecita interior ahí de la vergüenza, en este caso, ¿no? Entonces es ahí donde, por ejemplo, hay que dar el salto. Y es, por ejemplo, hablar incluso con vergüenza. Si tú quieres decirle algo a alguien, puedes hasta tartamudear, dilo así. Al principio te va a salir así. Vas a tartamudear, te va a costar, no te van a salir las palabras, a lo mejor te van a salir 2 palabras. Al segundo intento te van a salir 3 y así vas a ir hablando y diciendo lo que te pasa. Pero si tú no empiezas a accionar también, nunca va a ocurrir eso. Entonces, es re importante pasar a la acción ahí. ¿Te fijas? Porque la vergüenza es una trampa mental que está asociada a la emoción del miedo. Entonces ahí habla lo que tú quieras hablar. Empieza, por ejemplo, a hablar de la cotidianidad. No tienes para qué empezar a hablar de lo que tú sientes todavía. Si primero te cuesta hablar, empieza a hablar de lo que tú piensas. Porque ahí todos somos extrovertidos. Pero cuando nos toca hablar de lo que nosotros sentimos, todos somos tímidos. Entonces, pero hay que ensayar. Yo creo que esto va por estadios, va por fases, ¿ya? Eso quería acotar ahí como... Sí, yo quiero acotar algo que, bueno, quiero insistir en el punto anterior un poco, de que es importante, o una forma, un camino, digamos, es la generación de las condiciones de encuentro. Si yo me preocupo de generar un contexto en donde el ambiente esté cómodo, en También. donde me asegure que va a haber una actividad, no sé, que va a ser lúdica, o que va a ser liviana, o que va a ser entretenida, o que voy a tener que cooperar con el otro, quizás toda esta ansiedad de anticipación respecto a cómo voy a decir esto, cómo voy a plantear este tema, cómo se va a dar esto, lo puedo dejar un poco de lado, porque el solo hecho de tener condiciones adecuadas de encuentro genera una apertura y una disposición diferente frente a la interacción o a ciertos temas que queramos tocar. Entonces, el tener un contexto o el preparar un contexto adecuadamente nos permite o nos puede permitir que las cosas fluyan y que lleguemos, digamos, inevitablemente a profundizar ciertas cosas o a hablar con más cariño. Porque si yo preparo un contexto, necesito conversar con mi pareja y preparo el contexto para eso, ya estoy diciendo algo con eso. Ya estoy poniendo un antecedente, estoy poniendo un escenario, que puede ser un Trabajando escenario... con los sentidos igual, po, con la música, por ejemplo, con una rica comida, como que también invitas a otras partes de las personas que somos a estimularse. Y yo creo que tampoco hay una forma correcta ni una única forma, y que uno va aprendiendo un poco a afinar en el camino. Uno tiene que ir viendo un poco el tono, si te gusta el tono que sale o no, y si es muy alto, aprender a bajarlo, y si es muy bajo, aprender a subirlo un poquito, y siempre vamos reafinándonos en la vida también. Como, mm, Recordarle a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, bueno, las 3 personas que están hablando ahora somos psicólogos clínicos, y estamos tratando humildemente, lo digo así como de corazón, estamos tratando de poner sobre la mesa temáticas que no estaban puestas, y estamos conversando con José aquí y con Felipe cómo manejar ciertos estados de angustia, de miedo ante la situación que estamos viviendo, y contextualizar un poco para las personas que se están uniendo ahora o se unieron hace poquito, como para que sepan lo que estamos hablando. Me gustaría, en honor al tiempo, me gustaría como que pudiéramos también a lo mejor mostrar algunos pequeños ejercicios, si les parece. No sé si les parece eso, ¿ok? como algo práctico, como cortito, o quizá una reflexión o un ejercicio, como ustedes. Escucha, mira, hay dos ejercicios que me parece que son muy buenos, que yo los aprendí en una especialización que hice como para la reparación del trauma, y que ayudan mucho a procesar emociones intensas. ¿Ya? Ajá. Uno es como un ejercicio bien conocido que se llama el abrazo de la mariposa, no sé si lo han escuchado. No. Entonces, No.
todo esto tiene una base biológica, así como muy a grandes rasgos, una base biológica que habla que para poder procesar emociones que son muy intensas y que a veces nos generan una herida o un trauma psíquico, es importante estimular el lado derecho y el lado izquierdo del cerebro, ¿ya? Entonces hicieron diferentes técnicas como para hacer estimulación bilateral, que se llama, que ayuda a la persona a integrar de alguna manera la sensación que está viviendo. Entonces, para la ansiedad, para la crisis de pánico o para cualquier sensación de malestar, hay un ejercicio donde uno enumera del 1 al 10 qué tan mal me siento. Por ejemplo, miedo. ¿Ya? Ya. Estoy con un montón de miedo. Estoy al borde de la crisis de pánico. Entonces, del 1 al 10, ¿qué tanto miedo siento? Siento 9, ponte tú. Perfecto, 9. Y me siento y empiezo a respirar desde la nariz por el estómago y empiezo a hacer esto. Lo que hace esto es, de alguna manera, estimular el lado derecho y el lado izquierdo de mi cuerpo y ayuda a que yo procese esa emoción que me está desbordando y que mi cerebro no puede contener en los hombros. Y así, por el tiempo que sea necesario, concentra con los ojos cerrados y concentrado en el miedo, en lo que te da miedo. ¿Ya? Entonces cierro los ojos, empiezo a hacer así, me concentro en mi miedo. Y me mantengo así el tiempo que considere que sea necesario, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Y después de eso, vuelvo a numerar. ¿Va respirando ahí? Ahí. ¿Profundo mientras hace eso? Exacto. Suave, ¿no? Sí, o sea, si está en un estado muy ansioso, probablemente te va a salir más rápido. La idea es ir como calmándote. Y pensando en eso que te molesta, o sea, esto te invita porque nosotros tendemos a cuando nos molesta algo, a evitarlo y hacer cosas para pensar en otra cosa. Esto te lleva a mirarlo de frente y a darte una herramienta para procesarlo. Ajá. ¿Sí? ¿Esto es como algo de tapping o no? ¿Una que ver? También son las mismas, ¿Sí? la misma Claro. corriente. Sí, Ya, y vas con los brazos cruzados, ¿no? Si hay alguna persona que lo quiera hacer en algún momento, ¿es así? Sí, con los brazos cruzados, y lo puedes googlear, abrazo de la mariposa, y es así. Abrazo del... Ajá. Es y ahí vas con los lógico. ojos cerrados. Con los ojos cerrados pensando en lo que te molesta. Pensando y respirando profundo a la vez, ¿no? Sí, también. Imagino. ¿Ya? Y eso se hace como por 2 minutos. Por el tiempo que tú consideres que es necesario. Esto tiene una base científica. Parece simple, ¿no? Que hay que base biológica, científica. Hay que recordar que pasa muchas veces que también está la duda, ¿no? De que, pero ¿cómo va a ser tan simple? ¿Cómo algo tan simple me va a servir? Déjame decirte a ti que tú estás mirando ahora que si piensas de esa manera, es que en psicología lo más simple es lo más poderoso. Es lo más profundo a veces. Cosas simples. Y esto tiene una base científica, como tú bien decías. Está buenísimo, me gustó. Lo ocupa mucho en los niños y en las crisis de pánico también se ocupa mucho. Y en este enfoque de trabajo, tú cuando lo llevas a lo que es la terapia, llevas a la persona al momento del trauma y empiezas a través de esas técnicas a ayudar a que la persona elabore la emoción que se quedó cristalizada, digamos, producto de la experiencia muy intensa y que no pudo terminar de procesar. Entonces lo llevas a la emoción y con esto lo ayudas a procesar eso, que no procesó en algún momento, y se integra. Biológica José, y José, una consulta. Si hay alguna persona que está viendo esto y se interesa y le interesa hacer como una terapia contigo respecto a esto, ¿cómo te puede contactar? ¿O estás atendiendo efectivamente en línea? ¿Cómo sí, estás haciendo ahí? Estoy atendiendo y mi email es hidalgo.lacaste@gmail.com. Me puede escribir por ahí. Ya. Si hay alguien que se interesó. También si es que la gente, no sé, se interesa, puede ir de repente dejándonos algunos temas o algunas cosas de interés de desarrollo de ellos y podemos ir trabajando también en base a lo que la gente necesita. Ajá. Muy bien, muy bien. Ya, yo me voy a poner un poco más con lo comunitario. Y un ejercicio que
que pudiera recomendar es en la línea de lo que estaba planteando antes, de la condición de generar condiciones de encuentro. Creo que es súper importante poder vincularse con un otro en situaciones complejas, no para todos, evidentemente, hay personas que pueden resolverlo de manera individual, algunas cosas de mejor manera, pero creo que el acostumbrarse a generar las condiciones de encuentro o a apoyarse en los otros o a pedir ayuda a otros o a incluso abrirse a ayudar a otros a resolver sus situaciones, nos va cambiando también la manera de enfrentar la vida en general y de construir sociedad. Porque yo creo que también a nivel macro, social, y hablando ya como desde los colectivos, es importante también que vayamos generando condiciones de encuentro que como sociedad nos vaya ayudando a despejar ciertas emociones, ciertas tensiones, ciertos traumas también que todavía están medio latentes, eh, porque recordemos que nosotros venimos de una historia de represión muy fuerte en el país, y todas esas emociones y situaciones como sociedad también tenemos que reconvertirlas, transformarlas, procesarlas, y yo creo que es importante que cuando no nos sintamos bien, nos sintamos que nos están superando ciertas cosas, poder apoyarnos en el colectivo o poder contribuir al colectivo de alguna manera, porque eso también nos va a hacer sentir mejor, nos va a hacer sentir un poco más fluidos también en nuestras emociones y le da una dirección también a nuestro sentido. Cuando tenemos falta de sentido o nuestro sentido habitual está un poco derrumbado o trastocado por todas las situaciones que están ocurriendo, el colectivo nos ayuda a retomar sentido. Los demás nos ayudan a tener un sentido, a tener una raíz desde donde posicionarnos. Entonces creo que también es importante, o yo daría como ejercicio, el pensar también dentro de mis actividades cotidianas, qué tan importante o en qué momento yo me estoy relacionando, estoy contribuyendo al colectivo. Simplemente tenerlo consciente, eh, porque de esa manera también vamos a ir viendo qué tipo de persona yo o qué tipo de identidad estoy gestionando. Eso podría decir yo. No es un ejercicio tan práctico, pero es más una reflexión. Es una buena reflexión. Bueno, a mí me gustaría hacer un ejercicio de respiración. Sé que bueno, no es como el contexto adecuado ni nada, pero estamos tratando de nosotros entregar acá y hacer lo mejor posible dentro de los recursos que tenemos. Sería ideal una cámara que me muestre de cuerpo completo lo que estoy haciendo, pero bueno, las condiciones que están Un estudio de son estas. grabación y... Así que es re simple, ¿ya? Lo que vamos a hacer, quizás esto te puede servir le puede servir a la persona que vea este video después o que esté mirando. Entonces, primero los invito, si ustedes también quieren hacerlo, a cerrar los ojos un ratito. Bueno. Y simplemente empezar a llevar la atención suavemente dentro de la cabeza, detrás de tus ojos, ¿ya? Y empieza a respirar ahí en ese punto. Detrás de tus ojos, continúa ahí poniendo atención y respira ahí. Ahora suavemente empieza a deslizar tu atención, a bajar por la garganta hasta llegar al centro del pecho, en el corazón. Y respira ahí en ese espacio profundamente. Puedes colocar una mano ahí en el corazón como para poder sentir si es que así lo sientes tú.
Y respira ahí adentro, en el centro del pecho, ahí, en el corazón. Estás respirando dentro de tu cuerpo. Y ahora suavemente vamos a bajar nuestra atención hacia el ombligo, hacia el estómago, dentro del cuerpo. Y podemos bajar una mano o las dos manos y colocarlas en el estómago y empezar a respirar ahí adentro. Justo 3 dedos debajo del ombligo, adentro de ti. Respira ahí y simplemente descansa en ese lugar y respira. Es tan simple como respirar ahí en tu estómago, adentro. Y nota cómo poco a poco te vas calmando, cómo te vas tranquilizando, cómo tu respiración empieza a ir más profunda. Empieza a notar la suavidad adentro. Y ahora suavemente, desde tu tensión interna, con tus manos puedes subir hacia tu corazón lentamente, ves subiendo hasta llegar al centro del pecho. Y respira ahí en tu corazón, adentro de ti. Puedes respirar profundamente ahí. Y ahora, antes de abrir los ojos, no te apures, simplemente sigue respirando ahí en el corazón, mantén tu atención ahí. Y al momento de abrir los ojos, sin apurarse, sin volver al ritmo mental, podemos hablar desde el corazón ahora, podemos hablar desde ese lugar. Así que respira profundo y empieza a abrir tus ojos. Qué rico, me dio sueño. Fue como descansar. Algo simple, ¿no? Algo simple. Me di cuenta que tenía una tensión en el estómago. Ah, mira. Pasan cosas, uno se da cuenta de molestias que a lo mejor uno no se da cuenta porque está todo el rato aquí en la cabeza.
Bueno, les agradezco, nos agradezco a todos haber estado acá hoy día y espero podamos volver a vernos en otra oportunidad y ir profundizando algunas cositas. Un abrazo. Gracias, José. Estuvo muy interesante. Abrazos. A ustedes.